Teresa Murray es vecina actualmente de Jaca. Se trasladó allí desde Barcelona con un proyecto vital que incluía una misión en el tema que nos ocupa. En su experiencia profesional cuenta con labores de dirección en acción humanitaria, principalmente para Médicos Sin Fronteras, unas labores que la han llevado a República Democrática de Congo, a la República Centroafricana, al norte de Chad, a la frontera con Somalia, al norte de Uganda, Sudán del Norte y del Sur, Libia, Afganistán. Ha sido directa responsable de Oriente Medio para Irak, Yemen, Palestina y Jordania. Ha sido responsable de programas y gestión de seguridad de los equipos de intervención. Su experiencia la ha puesto realmente cara a cara con la tortura y con el trauma. 25 años, en definitiva, también como formadora en gestión de riesgos. Para que también Teresa se sitúe con nuestro público de esta tarde, aquí estamos gente diversa, Teresa. Gente a la que he conocido gracias a Conversa, otras personas que forman parte del programa de salud y género y están siempre dispuestas a iniciar nuevos proyectos, pues porque son realmente personas comprometidas en el emprendimiento. Hay personas de asociaciones vecinales, de organizaciones de cooperación al desarrollo. En definitiva, me podría extender mucho más porque cada una de estas personas que estás viendo es una persona muy, muy especial. Pero quiero decir con esto que cada una de las que estamos aquí realmente llevamos esta voz a distintos lugares en forma de entidades diferentes y en forma también de contextos y de grupos familiares, de células sociales muy distintas. A pesar de que esto no deja de ser un pueblo pequeño. Si me equivoco, me corregís. En cualquier caso, personas queridas, que es lo más importante, y que están aquí, yo creo que con el cariño de alguien que quiere escuchar con cariño a otra persona. Bernardo Montoya agredió sexualmente y asesinó a Laura Luelmo en El Campillo, pueblecito de Cádiz, en 2018. Precisamente días antes, ella había manifestado a personas muy cercanas que se sentía violentada por la mirada de este hombre en la calle. Ella acababa de llegar a ese vecindario porque formaba parte del profesorado temporal de un instituto cercano. Este caso, Teresa, me consta por una conversación que tuvimos, ¿qué te motivó? Te motivó a girar tu mirada internacional hacia un proyecto más particular, más local, más próximo a las personas que estamos aquí y a nuestro contexto. Cuéntanos qué giro internacional tuviste que dar para llegar a esto en lo que estás en este momento y cuál es la situación de ese proyecto. Bueno, gracias y bienvenidas y gracias. Es un honor estar aquí con gente que me escuche porque normalmente la gente no me escucha. Entonces, está bien. Es verdad lo que ha dicho María Pilar sobre Laura Luelmo, pero había muchas otras antes de eso. Las que vi en los sitios que ha mencionado que he trabajado y los que día tras día escuchaba en las telenoticias. Por ejemplo, Diana Kerr y muchas otras, ¿no? Y pensé, ¿por qué no este sistema que usamos en estos sitios de conflicto armado y de alta criminalidad, por qué no lo usas para enseñar a las mujeres para prevenir y reducir su exposición a la potencialidad de riesgo? Porque el sistema es aplicable para todas las situaciones y personas, porque es un sistema, son técnicas, son habilidades. Y las habilidades, muchas de ellas ya las sabemos. Otras no, pero son fáciles de enseñar. Entonces, vi también que muchos de los esfuerzos eran en sensibilización. Habíamos intentado esto también en Congo, que es el reino de la violación, entre otras cosas. Y la sensibilización siempre dirigido a las mujeres, ¿no? Rara vez a los hombres, y tenía muy poco impacto. Las mujeres seguían violadas una y otra vez. Una mujer en Congo no es violada una vez,
es violado múltiples veces. Entonces, contextualizando sitios no tan así, pero no olvidándolas, y recordando este caso de Laura Ruelmo, que era obvio que había dado alertas, digamos, empecé a rascar un poco más en los casos. Leí un libro muy bueno que desgraciadamente no está publicado en español, es un libro de los 80 que se llama El regalo del miedo, ¿no? Que habla de nuestro sistema de mujer, que tenemos de la intuición, que tenemos nuestra alerta de miedo, ¿no? Y cómo podemos usar y afinar esta herramienta de miedo para no estar con miedo, sino estar en un estado más consciente, un estado más alerta y entender el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Entonces pensé, los órdenes de alejamiento no funcionan, muchas mujeres han muerto con órdenes de alejamiento, ¿no? Entonces hacer karate tampoco ayuda, es muy largo aprender técnicas de autodefensa y no es lo mismo cuando estás en tu gimnasio, que ya he intentado Krav Maga, etcétera, etcétera, que cuando estás confrontado con una persona que quiere hacerte daño, sea tu padre, sea tu hermano, sea tu amigo, sea tu ex, sea tu marido. Entonces, hay una manera más fácil y es la manera que yo intento enseñar. Aparte, entonces mi proyecto que se llama Risk Unlimited no solo es para España, es para todo el mundo y tiene dos vertientes. La primera vertiente es hablar de la violencia sin que sea algo que no hablamos, porque como hablamos con Pilar, los mensajes que recibimos desde niñas siempre son: cuidado, no cruces el parque, no tal, tienes que estar aquí, tal. Son mensajes que nos inculcan miedo sin explicarlos por qué hay este mensaje. Nadie dice, no cruces el parque porque tal vez un hombre sale del arbusto y te viola, ¿verdad? Simplemente son mensajes de no salgas así con esta falda tan corta. Esos son los mensajes que recibimos de miedo y de la prensa alarmistas, ¿no? Entonces, yo pensé, pues, se tiene que enfocar la violencia de otra forma, porque la violencia, como ha explicado este chico simpático de ahí, es en un continuo, ¿no? Y las personas también, ¿no? Una persona no peligroso a una persona muy peligroso, hay un continuo. Las personas se sitúan en el continuo según el momento, según sus entornos, según sus experiencias, según su genética, según su biología, según muchas cosas. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya estás abordando lo siguiente, que es que sí, la violencia de género, además de estructural, tiene unos componentes muy cotidianos que al final se colocan en esa línea tan fina y tan extensa como mencionas, que no deja de ser terrorismo machista. A fin de cuentas, terrorismo no deja de ser cualquier acto que se ejerce sobre una persona en particular en función de que tiene unas características, una identidad muy semejante a otras, con lo cual lo que le ocurre al final a esa persona acaba atemorizando al resto de personas que tienen sus mismas características. Así funciona el terrorismo y así funciona el terrorismo machista. ¿Cómo defines tú en ese contexto entonces el terrorismo machista y cómo afecta a las niñas? Porque me ha parecido muy interesante esto que has dicho, que a cada una de nosotras, o seguramente cada una de nosotras en nuestra infancia, y espero que hayamos sido capaces de no reproducir absolutamente ese mensaje tal cual, en nuestra infancia hemos escuchado esto de no salgas por la noche, a las 9 en casa, pero nadie en su momento y abordado según nuestro estado de madurez nos había explicado cuáles eran los riesgos de por qué tenía que suceder eso y no otra cosa. Porque posiblemente si alguien nos explica los riesgos, insisto,
con la madurez que debemos tener en cada estadio vital, si alguien nos explica los riesgos, probablemente nos enfrentemos a ellos de una manera absolutamente real y estemos seguramente también más preparadas. Con lo cual, parte de ese terrorismo machista son unos mensajes que vamos lanzando educativamente, unos mensajes sesgados, particularizados y sobre todo, al final, que no abordan realmente la realidad que tienen detrás. Son mensajes poco claros, muy ambiguos, que fomentan de nuevo también ese terrorismo. Con lo cual, más que aproximarnos al riesgo y enfrentarnos a él, lo que consiguen con esa ambigüedad es todavía más aterrorizarnos, porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Cuéntanos Sí. en esa línea cómo definirías eso. ¿Cómo la violencia es aprendida, ¿no? O hay mucho debate sobre si es aprendida, si es genética, si es 50% genética, 50% aprendida, pero es construido, ¿no? Y vivimos en sociedades violentas, aunque no lo percibimos como tal, porque siempre cuando las personas hablan de violencia, nuestras mentes van al extremo, ¿no? No van a los gritos, a una madre gritando a su hijo o un padre dándole una hostia, o etcétera, 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 o todas las formas de violencia que puede haber, desde el estatal, desde el... Estamos mantenidos en orden por la amenaza latente de violencia, ¿no? Si tú no haces lo que la ley dice, pues hay un castigo, ¿no? Entonces, somos obedientes, digamos, porque hay unos ciertos límites que nos ponen la ley. Y si no respetamos la ley, hay una consecuencia. Entonces, cuando hablamos de riesgos, lo que intento explicar a mujeres o cualquier persona es dar ejemplos más fáciles, como he dado a este chico, ¿no? Cuando tú entres en tu coche, tú pones el cinturón, hay un airbag, hay ABS, los sistemas, hay cámaras ahora para que te ayude a ver cuando estás en marcha atrás. Todo eso son medidas de mitigación. ¿Contra qué? Pero no los contemplamos como tal, ¿no? Y son medidas de mitigación por si tengo un accidente, ¿vale? No me evita tener un accidente, evita el impacto del accidente, ¿vale? Porque no puedo controlar a los otros conductores. Y la violencia es un poco así. Si yo soy una mujer, no puedo controlar mi entorno. Por eso hay esos mensajes de miedo. El miedo es una forma de control. Y cuanto más totalitario un Estado, más miedo hay. Entonces, esos mensajes simplemente son mensajes de miedo para que te controlo y no explico por qué. Pero es más sano explicar que un riesgo no tiene por qué materializarse, pero no verlo es peligroso. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos, nuestras hijas, las mujeres a mirar los riesgos de esta forma y entender cómo puedo reducir mi exposición a tales riesgos, cómo hago con el coche, cómo hago con la moto, de este sistema de análisis y gestión de riesgos, pues la violencia pierde un poco este tinte alarmista, que hace que corremos de hablar de violencia, en vez de aprender sobre la violencia. Porque no puedes manejar algo que no entiendes. Y no podemos manejar riesgos que no queremos mirar. Un poco como ocurre con el planeta ahora, ¿no? Mucha gente tiene miedo. Entonces, su estrategia es no pensar, no mirar, no. Es lo mismo con la violencia. Pero la violencia no mirado es un riesgo no trabajado. Hay miles de maneras de trabajar riesgos de violencia. Este chico me ha preguntado por esto y le he dicho, el contexto, ¿no? El contexto de cada uno de nosotros es diferente.
Yo conozco muchas mujeres, desgraciadamente, que han sido abusadas sexualmente en Europa o Estados Unidos. Ninguno ha sido abusado sexualmente por un extraño. Tenemos un miedo atroz de los yihadistas. Tienes 2 o 3 veces más probabilidad de ser agredido, asesinado por alguien en tu círculo que por un yihadista. Entonces, medir los riesgos correctamente no lo hacemos bien porque hay la prensa que los distorsiona. Yo hoy he hecho una práctica, porque no sé si os acordáis, había una mujer en Cataluña que fue violada y atacada gravemente y el atacante la dejó por muerta en un barranco y salió. ¿Tú te acuerdas? He buscado durante una hora, porque yo escuché su testimonio en la radio y fue una de las razones porque también hago esto. Y no está borrado. He buscado con un propósito, buscar esta. Y me han salido mujeres atacadas por perros. Pero esta mujer que quería dar su testimonio y dijo en el testimonio del radio, quiero dar este testimonio para que las mujeres estén atentas, para que sepan que estas cosas pasan. Y yo pensaba que nunca me podía ocurrir a mí, pero me ocurrió a mí. Porque pensamos, cuando fumábamos, que no iba a pasar a nosotros el cáncer, sino a los otros. Y no pasa hasta que pasa. Ciertamente. Es algo que hemos empezado también a hablar con parte del público que nos acompaña. En cualquier caso, ante ese machismo causante de la violencia de género, caben respuestas organizadas que van desde lo legal hasta lo ciudadano, ¿no? Comprenden medidas globales y particulares. En todo esto, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes que ahora mismo podemos continuar con ellos y fortalecerlos con respecto al tema de la violencia? ¿Hay realmente puntos fuertes sobre los que nos podemos seguir apoyando? Yo creo que es difícil de saber cuando mires las cifras, porque las cifras te dirían que no, porque en 2022 está un aumento bastante fuerte cada año. Eso puede ser por 2 razones, porque hay más violencia o hay más denuncias. Siempre cuando hay más sensibilización o más mecanismos de denuncia o es más seguro denunciar, pues normalmente hay más denuncias, pero como no hay comparativo, no se puede comparar. Pero el año pasado hubo 17.000 y pico violaciones, la mitad de las cuales con penetración, y esto es una cifra muy alta, y esto solo las mujeres que se han atrevido a pasar por la humillación de denunciar esto y pasar por todo lo que sabemos que pasa cuando una mujer va e intenta denunciar que ha sido violada en España, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar más la prevención, abordar más los riesgos de manera sana, de manera directa, no alarmista. Tenemos que equipar nuestras niñas y niños, educar a los padres. Muchos abusos pasan en la familia, el entorno familiar, ¿no? Y tenemos que tener mejores mecanismos de denuncia que no hace que la pobre chica de la manada de 2016 dice que el proceso de los juicios fue peor que el incidente en sí. Esto no puede pasar, porque todo esto al final son reflejos de nuestra sociedad. Entonces, no, una sociedad que progresa reduce la violencia, reduce el número de hombres condenados en la cárcel, que en 2022 fue 36.000. Una sociedad progresista reduce el nivel de violación, agresión, acoso en la calle, reduce el bullying en las escuelas, reduce el violencia en las familias, porque el trauma
las heridas no se van. Y el problema de las cifras es que son abstracciones. Cuando escuchamos cifras, olvidamos que cada cifra es una persona, una vida arruinada, una vida que probablemente nunca se va a recuperar. Y eso es lo que tenemos que ver detrás de estas cifras. Las cifras son importantes, pero no debemos abstraer. Y estamos abstrayendo a tal punto que estamos desconectados de lo que implica 17.000 violaciones o agresiones sexuales en España, o 50 mujeres asesinadas. Puede parecer poco, ¿no? 50 se mueren más en accidentes de tráfico. Está claro entonces que la educación y la prevención deberían ser puntos fuertes en los que nos apoyásemos, pero claro, tú misma dices que en todo ese previo y en esa situación tenemos que tener en cuenta lo posterior, es decir, todos los aspectos relacionados con el trauma, que al final denominamos de una forma genérica reparación, pero que es un acto y un proceso que muy pocas veces se trabaja. La reparación de ese trauma, tanto para reconstruir a esa persona, evidentemente sin considerar que esa herida o que esa cicatriz no permanece, porque es una muestra de lo que ha ocurrido, pero sí para poder asumir y traspasar esa situación y montar un proyecto vital a partir de esa situación que nos permita salir adelante. ¿Qué elementos, me gustaría también que comentases esto, en tu relación con el tratamiento con el trauma, qué elementos crees que deberíamos fortalecer? Porque realmente son puntos débiles a la hora de trabajar contra la violencia de género. Bueno, podría hablar durante 3 horas sobre el trauma, pero no tenemos tanto tiempo. Diría que hay lagunas muy graves en cuanto al trauma en todos los aspectos. Hay una desinformación grave. Los médicos no saben de trauma. El trauma no entra en los currículums de los psicólogos. Los psiquiatras no saben de trauma. ¿Quién sabe de trauma? Si eres psicóloga y quieres tratar trauma, tienes que hacer un curso aparte por una institución, que hay pocos en España, que están especializados en trauma. Los profesores en el colegio no están preparados para detectar niños con trauma. El trauma es el gran desafío de nuestra sociedad, porque hay tanta transgeneracional, intergeneracional, interfamiliar. Nuestro pasado es muy violento. Venimos de pasados muy violentos todos. Yo flipaba porque escuchaba un podcast sobre un país, Irlanda, y era muy interesante, pero era 1000 años de violencia. Entonces, claro, piensas, es un milagro que estoy aquí, ¿no? Cuando piensas y retrates, y trates todas las invasiones, las batallas de tal, es un milagro que estamos aquí. Un milagro. Y creo que el trauma y el ciclo, lo que llamamos el ciclo de la violencia, y ignorar la violencia, y condenar la violencia, la víctima, ¿no? Es una asignatura muy, muy pendiente que tenemos que abordar, ¿no? Porque sí, van de la mano. Con violencia hay trauma y a veces con trauma hay violencia. Porque una vez que una persona tiene estrés postraumático gordo, no puede controlar su ira. Entonces, también eso es útil enseñar a las mujeres de detectar ciertos patrones en hombres antes de que llegue a estar en síndrome de Stockholm, digamos, con su agresor o su abusador. Porque, como expliqué a este chico, para estar en una relación abusiva no tiene que haber pegos, no tiene que haber hostias, no tiene que acabar la mujer en el hospital para que acabe con la mujer. Es acabar con todo, su dignidad, su autoestima, su sentido de ser, y traumatizarla día tras día, rebajarla a la nada.
Si os parece, continuamos un poco y luego abriremos al público, ¿de acuerdo? Pues eso. Sí, es que va en esta línea hablar sobre todo del miedo. Yo creo que aparte de seguir señalando a la violencia y seguir hablando de prevención y de educación, creo que nos falta mucho de hablar precisamente sobre trauma y sobre miedo, que pocas veces lo nombramos. Aunque también es verdad que, a fin de cuentas, el miedo es una emoción básica que prácticamente nos acompaña a partir de los 6 meses de vida y que nos ayuda a aprender y nos ayuda a enfrentarnos a las situaciones. El miedo no es ni bueno ni malo, es un instrumento más que tenemos combinado para que en esa complejidad emocional nos podamos relacionar bien con nuestro entorno y con las personas que nos rodean. Pero claro, hablar del miedo como una emoción que nos puede dar poder parece contradictorio. Claro, por eso yo creo que es más fácil hablar de ejemplos concretos en el análisis y gestión de riesgos, ¿no? Porque no hay fórmulas, porque los entornos y los entornos en que nos movemos son distintas. Voy al trabajo, tengo un entorno allí, mi familia, un entorno allí, en la familia de mi familia, otro entorno, los amigos de mis amigos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que concienciar a la gente de mirar de otra manera a su entorno. Estamos cada vez más desconectadas. Cuando estaba hablando con Miriam antes cuando vivíamos en comunidad, la comunidad servía como un sorte de protector, ¿no? Y esto he visto muchas veces en sitios donde he trabajado. Pero ahora ya no lo es, porque vivimos en bloques, yo no conozco a mi vecino, mis vecinos no me conocen a mí, al menos que hay un problema y vas y quejas. Los factores los capas de protección son cada vez menos, ¿no? Vamos más distraídos con cascos, con los teléfonos, estresados, ocupadas, y no estamos observando el entorno, observando quién nos está observando. Y cuando dejamos de observar lo que está pasando, dejamos de fijarnos en algo diferente, alguien diferente, comportamientos distintos. O muchas veces notamos los comportamientos, pero nos da corte decirlo, porque la gente dice, bueno, eso no es nada. Yo tuve una mujer que me llamó, me dice, tengo un problema en el trabajo de acoso y nadie me hace caso. Me dicen, bueno, solo está bromeando. Entonces tenemos este tema de que cancelamos las alarmas. Solo está bromeando, no te preocupes, tal. Y tenemos que escuchar las alertas cuando una mujer está preocupada, porque este es su sistema diciendo que algo se siente mal. No tienes que estar en el metro y un tío viene y te toque para estar incómoda o en riesgo, ¿vale? Como Laura el Huelmo, probablemente pasó esto. Hostia, este tío me está mirando, tengo miedo de este tío. E igual nadie le dijo en el pueblo quién era este tío y había matado, porque igual habría tomado otras acciones, no lo sé, desconozco. Pero pasa muchas veces que hacemos esto. Entonces, una cosa que siempre digo es, si alguien te dice que se siente cómodo con alguien, incómodo con alguien, hazle caso. Si alguien tiene una duda de si muchas mujeres, por ejemplo, no hablan de sus citas cuando piensen que tal vez hayan sido violadas, que no están seguras. ¿Por qué? Porque no hablamos de esto. Tiene vergüenza hablarlo porque estaba en una cita. ¿Qué van a decir sus amigas, sus amigos? Tenemos que dejar que esas conversaciones se pueden tener en espacios seguros para prevenir, para que no lo tiene que callar y estar en constante duda o, peor, tener la vergüenza tóxica
que acompaña esto durante toda su vida. Entonces, la gestión de riesgos es unas técnicas y habilidades que se tiene que aprender. No son innatas. Que las mujeres no quieren, la mayoría. Teresa, cuando hablábamos de este asunto me decías que en algún caso cuando presentabas este proyecto en contextos sociales semejantes al de Huesca, a veces te paraban diciendo no, pero usted está hablando como de zonas de conflicto, de zonas en guerra. Esto es otra cosa. ¿Qué características de semejantes pueden tener estas situaciones que tú también has vivido de conflictos, de situaciones en guerra, donde precisamente, por ejemplo, las mujeres, el cuerpo de las mujeres, además de ser un trofeo de guerra, puede ser también un arma dirigida directamente hacia su pueblo? ¿Qué hay de semejante en la violencia hacia las mujeres en Congo, en una situación de conflicto bélico, o en Huesca, en una calle por la noche, una chica de 15 años o una anciana de 80 que ha vivido toda su vida con su hermana, que ha sido objeto de malos tratos? ¿Hay una diferencia? Yo creo que no. Hay una diferencia de escala, ¿vale? Pero no es que las mujeres de Congo no sufren, o las chicas de 11 años que están violadas no sufren. Entonces, hay chicas de 11 años en España que están violadas, que son violadas, que hace poco ocurrió lo de la chica en Mercadona, ¿no? No hay una manada, hay varias. Hace poco que ocurrió los asaltos en los portillos de Barcelona. Hay el asunto de los pinchazos, hay el asunto de los date rapes, de meter la droga en la bebida. Entonces, no hay una diferencia para mí, hay una diferencia de escala, pero se tendría que abordar, no debería pasar lo que está pasando en Congo, obvio, pero debería estar pasando aquí, donde sí que tenemos los medios. Congo es el tamaño de Europa casi, ¿vale? Es enorme, tiene poco desarrollo. Y los grupos armados hacen lo que los grupos armados hacían aquí en las guerras, o en mi país, o en cualquier país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues querer ser una sociedad pacífica. Es así, quererlo, y luego hacerlo, porque es muy fácil. Y no es encerrar a todos los hombres en la cárcel la solución. De esos 36, y corrijo lo que dije sobre las violaciones de concentraciones, 16%, disculpa, pero lo que sí que es chocante es de esos 36.000 hombres condenados en 2022, recibieron una pena de menos de un año. Entonces, ¿esto qué quiere decir de nosotros? Han pasado por programas de gestión de enfado, han pasado por psicología de trauma o simplemente han pasado 6 meses en la cárcel. Entonces, esto tenemos que mirar todos como sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos tener? ¿En qué tipo de sociedad quiero que crezcan mis hijos? ¿Quiero que mi hija puede vivir sin miedo o quiero que mi hija tiene que tener miedo para tener cuidado? Porque es responsabilidad de todos. No es responsabilidad mía ni de servicios de igualdad, es responsabilidad de todos. Y os voy a contar una anécdota porque es indicativo, si me permitís. En Córdoba estaba en un piso, creo que te conté esto, no me acuerdo. Estaba en un piso durante 3 años. Y los pisos estaban colocados alrededor de un patio de luz. Y nadie tenía aire acondicionado y ya sabéis las temperaturas de Córdoba y soy todo. Y había una pareja en la planta abajo de mí, una mujer alcohólica y un hombre violento. Y esta situación fue
casi peor que Congo, porque nadie sabía qué hacer. Entonces, por la noche escuchabas los gritos de la chica cada noche, no había ninguna noche que no. A veces venía la ambulancia, la policía, la llevaba a ella, a él no, nunca. Y luego, por las mañanas, a veces bajabas el ascensor y estaba él con su perro, súper cariñoso con su perro. Y hablando con los vecinos, me decían, ya llevan años así, ya no sabemos qué hacer, gente que había comprado pisos, pero su preocupación era por el ruido. Sí que decían, pobre chica, esa chica era abusado día y noche, hasta estar mal. Y para mí fue una agonía, porque no sabía qué hacer para ayudarla. Mi instinto era ayudar, pero también tienes miedo. Es un hombre muy grande. Llamas a la policía una vez, vienen, no hacen nada. Entonces, en situaciones así, he visto muchas. He visto otra vez saliendo del tren en Cubellas, un hombre dar una hostia a su mujer. Me fui, pude llamar 112, la agarró por el cuello y le metió en el coche y se fue. Entonces, está por todas partes, pero tenemos que verlo, tenemos que querer verlo, escucharlo y luego actuar, tener medidas de actuación, porque no todo se puede prevenir. Debemos trabajar la prevención y la gestión, porque la violencia no va a desaparecer. Cierto que eso, que hablamos de, bueno, pues la respuesta feminista, antes lo hemos comentado, organizada, ha sido muy importante para hacer avanzar las leyes. Hemos cambiado la manera de ver los entornos violentos también. Hay fórmulas de prevención educativa, de atención, de apoyo, hay cursos de autodefensa que antes los has mencionado, que también se llaman a veces de autoprotección. Sin embargo, cada una de nosotras, por otra parte, por formar parte del grupo de las mujeres, estamos en riesgo, en mayor o menor riesgo. Y tener un compromiso contra la violencia de género no nos exime de vivir situaciones violentas en nuestra propia piel. Es verdad que posiblemente pues tener un compromiso, observar, como dices tú, nuestras reacciones corporales ante el riesgo, todo eso hace que seamos menos vulnerables, pero el hecho de ser menos vulnerables no significa que no podamos ser objeto de una agresión. Sí que me gustaría que nos comentaras alguna cuestión más como esta, porque a veces nos centramos demasiado en, bueno, no, está bien centrarse en la vulnerabilidad que sufrimos por esto y por lo otro, pero pocas veces nos fijamos en que somos vulnerables ante quiénes, ante una respuesta violenta de otra persona que es un hombre y que socialmente tiene una posición concreta. Y esa reacción violenta del hombre no la podemos prevenir. Podemos observarla, podemos alejarnos de ella, pero esa situación violenta que está en esa persona no es previsible, en definitiva. ¿Cómo trabajamos con los hombres? ¿Con qué hombres trabajamos? Lo digo porque estos días también, bueno, aparte de que hablando con Juan Manuel, hay un grupo de hombres también yo creo que muy interesante, de hombres además que no tienen una militancia especial y muy significativa en otros grupos sociales, pero sí que tienen una alta ocupación en ser diferentes, ¿no? Y en procurar que los hombres también se construyan de una forma diferente. Estos días también, dentro de la Comisión Juvenil, que en Escuela de Igualdad, que son pues chicos y chicas que están entre los 13 y los 16 años, han estado trabajando sobre el acoso en las calles y los chicos han presentado su posición ante esto. Una posición en la que mientras ellos no se descubren también vulnerables, es difícil que vean la vulnerabilidad en otras personas. Hasta el momento en el que ellos no descubren cuánto de daño les está afectando de esa situación violenta y cómo lo sienten de una forma semejante en su cuerpo, no son capaces de empatizar con la situación de ellas.
por mucho que la situación sea diferente. Entonces, antes has mencionado también, por ejemplo, las penas según el Código Penal. Claro, hay hombres que por determinados delitos tienen una serie de penas, pero tenemos que recordar siempre que nuestro Código Penal tiene unas penas aplicables en unos determinados centros, que son centros, por su propia definición, rehabilitadores. ¿Hasta qué punto se puede trabajar en las cárceles de España la rehabilitación o la educación de estas personas en aspectos que no en aspectos macro, sino en aspectos micro, como puede ser eso? Simplemente controle usted su ira. El control de la ira ya es una manera de trabajar contra la violencia de género. Por tanto, como comentábamos antes, es cierto que la situación es extremadamente compleja, entre otras cosas porque nuestro universo emocional, el de cada persona, es extremadamente complejo. Y las razones por las que seguimos con una persona que nos maltrata son complejas. En esta situación, ¿cómo ves qué hacer con los hombres? ¿Qué otras experiencias, aparte de la tuya, conoces de otras mujeres que se están empeñando también en bucear en ese universo? Bueno, de hecho, la persona con quien trabajo en este proyecto de Risk Unlimited quiere trabajar el lado de los hombres, ¿no? Entonces, porque si no es como omitir la mitad de la población y el mayor agresor estadísticamente. Entonces, yo creo que uno de los factores es entender las causas. Volvemos a las causas, ¿no? Entonces, yo no creo que somos tan vulnerables cuando aprendemos ciertas habilidades, ¿vale? Y ciertas técnicas como la de escalation y cosas así, y marcar límites, etcétera, que son cosas que no aprendemos por naturaleza. Aprendemos a ser calladas, pero en cuanto a los hombres, hemos de pensar en qué educación y qué mensajes están recibiendo desde que son pequeños sobre la agresividad. En el ámbito de deporte, en el ámbito de trabajo, en la hipercompetitividad del sistema y la frustración, ¿no? Tuve una conversación interesante el otro día con un chico que trabaja en la construcción y ha trabajado en muchas fábricas, en astilleros y todo esto, codo a codo con hombres, y muchas veces le explicaban que pegaban a sus mujeres por la humillación que sentían cada día por sus propios jefes. Entonces, suena excusa, pero tienes que poder escuchar esto, porque esto es hombre a hombre explicando, he pagado a mi mujer por la humillación, ¿no? que siento día tras día con el jefe, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que, y el trauma, el pasaje del trauma y la influencia del entorno precoz es muy importante también, que hay estadísticas sobre esto, ¿no? De hombres violentos, de qué tipo de entornos provienen. Normalmente son entornos violentos. Luego uno podría hacer la pregunta, ¿pero por qué las mujeres no son tan agresivas si están en el mismo entorno? Pues muchas veces la explicación es porque nuestra biología es diferente, simplemente. Y los mensajes son diferentes y las expectativas de un hombre son diferentes. Entonces, si no dejamos esto y si no trabajamos con los hombres, es difícil, ¿no? Porque no puedes entrar en el, oh, pobre de ti que acabas de matar a una mujer, no podemos entrar en esto, pero sí en la parte a tiempo, ¿no? Antes, ¿no? Porque la ira, por naturaleza, no se controla. Una vez que llegues al punto de ira, ya está, ya pierdes el control, es estallido, ¿no? Por eso se llama los cursos de gestión de ira. Pero eso no funciona, y lo puedo decir por experiencia, si no se trabaja las causas de la ira, y normalmente estas causas son causas traumáticas, de algún modo u otro, abusos en la familia, etcétera, o
un evento traumático o abuso sexual, etc. O alcoholismo o lo que sea. En Irlanda, por ejemplo, hasta 1980 y algo, era ilegal violar a tu mujer, ¿no? Y había esto junto con alcoholismo, altas tasas de alcoholismo, pues producía hombres muy borrachos con derechos a violar a sus mujeres si querían o no, cuando él quería. Hay culturas donde es aceptado pegar a tu mujer para mantener la raya. Tenemos que entender las diferencias culturales también y trabajar sobre ellos, ¿no? Sin echar probablemente juicios de valor, ¿no? Y tiene que haber voluntad. Tiene que haber voluntad, ¿no? Del hombre, en mi opinión, de mejorar. Pero si trabajamos antes de la violencia, vuelvo a decir, tanto en hombres como en mujeres, eso es la clave. No después, antes. ¿Nos podrías plantear, antes de pasar ya también a la conversación con el resto de las personas que nos acompañan, ¿nos podrías contar algo más sobre, en esos talleres, qué contenidos son los fundamentales, ¿no? Sería algo así como, en esa silla de la gestión de riesgos, ¿cuáles serían realmente los pilares fundamentales de trabajo en eso, con cada una de nosotros? Sí, lo que hacemos normalmente es explicamos primero el sistema, ¿no? Que es el mismo que he explicado ya del coche o del moto, o lo que usan los aseguradores antes de darte una hipoteca. Algoritmos que ponderan riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo. Yo he trabajado con 2 mujeres en riesgo activo y la cuestión que has hecho antes de cuando me dicen, pero tú ahí en África esto no tiene nada que ver con aquí. Estos métodos sí que han funcionado con estas 2 mujeres. Y les daban también la sensación de más control, porque sabían qué hacer. Porque estaban abandonados, estaban dejados a su suerte y estaban muertos de miedo. Entonces, das más control. Entonces, primero analizas los riesgos, el escenario de los riesgos, ¿vale? Y enseñas este mindset, es un mindset, no sé cómo se dice mindset. Es una manera de estar en alerta, no en alarma, ¿vale? En tu situación. Y examinar en qué situaciones estás expuesta al riesgo, porque el riesgo es siempre ahí, no hay riesgo cero. Entonces tienes que medir lo que es el variable, es la exposición al riesgo, como he explicado él. Si yo voy a escalar una vez al año, o si voy a escalar 40 días al año, mi exposición a una caída mortal aumenta. Si voy más. Eso es el tema de exposición, ¿vale? Entonces, si me expongo a riesgo, hay que mirar la frecuencia. Luego hay que mirar el riesgo. ¿Cuál es el impacto del riesgo si se materializa? ¿Vale? Entonces, y luego trabajamos sobre el impacto. Primero trabajas a reducir la exposición, si puedes, y si no puedes, tienes que decidir si aceptas, si asumes el riesgo o no. Y luego intentas reducir el impacto. Es lo que hace los airbags. Reduce el impacto del riesgo materializado, el accidente, para que no te mates. Los airbags han salvado millones, medio millón de vidas. ¿Vale? Eso es reducir el impacto cuando ya ha pasado la cosa. ¿Vale? Entonces, hay el trabajo antes, hay el trabajo cuando el riesgo se materializa y ya es un hecho, ya está ocurriendo, y el trabajo después de que ha ocurrido, si sigues con vida. ¿Vale? Entonces, es la atención, todo esto, ¿no? De recuperación, que desgraciadamente hay grandes lagunas en la atención a víctimas, ¿no? Entonces, hay todo tipo de riesgos, entonces no tenemos que pensar en muchas personas pasan muy mal en sus trabajos y pensamos que es una tontería, ¿no? Pero no lo es. Entonces, cuando entendemos que
para la persona, si la persona está afectada subjetivamente, está siendo afectada por el comportamiento de su jefe o un colega y se siente mal, ya basta. Ya debería bastar para nosotros. No deberíamos decir, venga, no pasa nada, ¿no? Entonces, esto pasa con todo. Tomarlo en serio, mirar el escenario de riesgos, mirar mi exposición y luego en un taller lo que hacemos, una vez explicado el sistema, mucho más largo que esto, es un resumen, hacemos simulaciones con un actor. ¿Por qué? Las simulaciones en zonas de guerra las hacemos a menudo. ¿Por qué? Porque somos atacados mucho. Nosotros, los humanitarios, nos atacan todos los días. Entonces, tienes que preparar tus equipos para eso. Entonces, diciéndoles que vas a ser atacada no funciona. Simplemente es como no cruces el parque, inculcas miedo, no inculcas respuesta. Entonces, simulamos los diferentes riesgos que pueden pasar cuando estamos en una zona de alto riesgo o medio riesgo para que la persona impronta en su cerebro la situación y su respuesta. Y también nos da el tiempo de rectificar posibles errores de comportamiento que podría empeorar la situación en curso, que puede ser una amenaza de violación, un atraco para dinero, un atraco que escala a un atraco con violación o otras cosas. Entonces, lo mismo aquí. Simulamos diferentes situaciones, ¿vale? ¿Qué pasa si estás andando en un parking por la noche y piensas que alguien te está siguiendo? Y simulamos esto, ¿vale? Para que la persona pueda sentirlo. ¿Por qué? Porque eso conciencia y explicamos qué puedes hacer y la persona ve cuáles son sus opciones. Entonces, si haces esto suficiente, 2, 3 veces, cuando ocurre de verdad, ya está improntado. Esto lo sé porque lo he vivido en mi propia piel, que esto funciona. Por eso trabajamos las simulaciones de incendios muchas veces en las escuelas para que los niños, y tristemente en Estados Unidos, ensayen cada semana los tiroteos. Todos los niños de cualquier colegio americano saben qué tienen que hacer si hay un tiroteo en la escuela. Porque si no lo supieran, aumenta el riesgo. Ya está el tirador, no puedes hacer nada, está en la escuela. Si no enseñas a los niños qué hacer, que es muy triste esto, no sabrán qué hacer y entrarán en pánico, ¿vale? Saben qué hacer ahora. Hay un podcast muy bueno, si escucháis, si intentáis inglés, de unos adolescentes en Estados Unidos que explican 2 episodios todas estas experiencias y simulaciones y cómo se sienten ante esa amenaza a diario de ser matados en su propia escuela. Esa es nuestra realidad, no es la nuestra, pero podría ocurrir, ¿no? Entonces tenemos otras realidades, otros riesgos, entonces es verlos. Si yo voy a la escuela en Estados Unidos y pienso, bueno, no va a pasar en mi escuela, pienso en positivo, es un mensaje, pensar en positivo. Eso es inútil contra prepararte para cualquier eventualidad. Es inútil. Ignorar riesgos es estúpido. No puedo decirlo de otra manera. Un riesgo no tienes que temerlo, porque no tiene por qué pasar. Pero si pasa, ¿hay qué preferirías? ¿Estar preparada o preparado? ¿O que tu hija esté preparada o preparado? ¿Tu hijo? ¿O que simplemente ignoramos todo lo que ocurre? Esperar que en los próximos 15 días nadie acaba violada.
Ciertamente todo eso es un poco contrario a aquí en Huesca no pasa nada, vivimos muy tranquilas. Si os parece, entramos en la conversación ya todas, ¿eh? Cualquiera puede intervenir. Tenemos que saber el por qué se hasta que para que luego nivel de se vean totalmente. Pero yo tengo algo que se tendría que hacer como las campañas de los jóvenes. Se tiene que hacer un tratamiento y no hay nada que hacer. Son campañas que se podrían hacer sobre temas muy concretos, sobre este tema de poder pero esa campaña de sobre pasar Claro, lo bueno del sistema de riesgos, una vez que lo aprendes, lo puedes aplicar a todo. A cualquier decisión difícil, ¿no? Porque nosotros, obviamente, en los sitios donde he trabajado, muchas decisiones son de alto, mucho en juego. Tienes que mover equipos en situaciones muy peligrosas y tal. Pero también aquí, entonces, lo bueno del sistema es que una vez que lo aprendas, y ya lo sabes, simplemente te la han borrado, porque es mucho sentido común, ¿no? Es como dije, el ejemplo de la gente que va a correr, ¿no? Muchas veces les veo, ¿no? Porque yo hago trail y veo muchas veces mujeres que van monte para arriba con cascos hacia la tarde y pienso, ¿por qué vas con cascos? ¿Y cuál es tu nivel de alertividad a tu entorno? Y si hay una furgoneta más arriba en el camino, ¿vas a pasar o vas a devolver? Porque el consejo que nosotros daríamos sería, si hay una furgoneta en el sendero donde estás trabajando, corriendo, dale vuelta y ves por otro. ¿Por qué? No porque hay alguien violento necesariamente en la furgoneta. Estás reduciendo la probabilidad, simplemente escogiendo una vía sin furgoneta. Es tan sencillo como esto, ¿no? Bueno, se debería enseñar a todo el mundo eso. No, claro. Mi sueño es que esto se enseñe a todo el mundo. Claro, no, a nosotros tampoco reglas, pero no te dicen. Claro, y luego congelamos. Claro, porque no tienes herramientas. Ya, pero te doy un ejemplo que yo se lo conté a María Pilar y siempre lo uso porque es buen ejemplo. Cuando estuve en Colombia trabajando con una organización, y vamos, no, pero es un ejemplo que no tiene que ver con violencia. Y éramos un equipo de 11 y había una alemana y no teníamos tiempo límite para estar en casa y tal.
estábamos en el norte de Colombia. Entonces a las 3 o 4 de la mañana pues salíamos o trabajábamos y teníamos que volver andando. Y yo siempre cogía taxi, ¿vale? Pero ella decía, yo no voy a dejar que el miedo me quita la libertad, ¿vale? Entonces, hay dos miradas de esto. Bueno, qué valiente, o desde la gestión de riesgos es una decisión muy estúpida, porque estás exponiéndote innecesariamente a las 4 de la mañana cada noche en una ciudad violenta, con muchas armas y muchos hombres, por principios. Entonces, la gestión de riesgos es pragmática. No es de feminismo, no es de tal, es de un sistema que se aprende y es ajena de juicios de valor, es un sistema. Lo aprendes y ya está. Analizas, cambias, mitigas, eliminas, gestionas, reanalizas. Yo con respecto a esto sí que me gustaría compartir, por ejemplo, ahora hay bastante lío afuera, pero cada una hemos sido educada en unas familias diferentes, con situaciones diferentes, con entornos distintos. Pero yo recuerdo vivamente, y además lo tengo muy presente, la primera vez a los 9 años que me sentí violentada en la calle. 9 años. En una ciudad muy próxima a Huesca, que no era la mía en ese momento, porque vivíamos, para que os hagáis una idea, yo de pequeña viví en Gijón, que tiene una extensión muchísimo más grande que Zaragoza, y ya en su momento tenía una conflictividad social mucho más potente que bastantes otras ciudades en España, y lo que al final parecía que ocurría en Aragón. Con 9 años, un hombre a las 4 de la tarde me paró por la calle un verano y yo me paré a escuchar sus palabras porque había recibido el mensaje en mi casa de que los compañeros o las personas que parecen compañeras de papá son personas amigas. Ese era el mensaje que había recibido. Por eso aquel señor, al que no conocía de nada, pero que agrupé en el colectivo de este señor puede ser compañero de mi padre, con 9 años entendí que tenía que pararme no solamente por educación, sino porque era alguien próximo. Cuidado con la proximidad. Cuidado con la gestión de riesgos, no tanto hacia las personas que no son próximas, cuanto a la proximidad entendida como la queramos entender. Ese hombre, por supuesto, me violentó porque me dijo cosas que nunca había escuchado con 9 años y que además os aseguro que no he vuelto a escuchar ni teniendo 58 que tengo. Eché a correr hacia casa de mi abuela y no podía más que llorar porque esa es la reacción de alguien al que le han hecho daño. Claro. Esa es la reacción de alguien al que le han hecho daño. Entonces, los entornos próximos o lo que entendemos por próximos son unos entornos también de riesgo. Y en muchas ocasiones nos empeñamos en decir que el riesgo está fuera, que el riesgo está en el extranjero, en el que no habla tu idioma, y los riesgos están muy cerca de él. Sí, sobre este punto me gusta elaborar dos cosas rápidas. Aparte de que la gente me dice, señora, esto no es un país subdesarrollado como donde vienes tú, yo miro las estadísticas y 2 de 3 agresores son españoles. ¿Vale? Porque la gente piensa que son inmigrantes o que son gente de barrios marginados. No, son de aquí, nacidos aquí. Claro, entonces hay que recordar eso. Y otra cosa, lo que dice Eva es verdad, porque estadísticamente en todo el mundo la probabilidad de que te mate un extraño es muy, muy baja. La mayoría es en tu círculo conocido, pero con una matiz. Mucha gente piensa, esto no puede ser verdad, yo conozco todo, la gente son muy guays. La matiz que hay que hacer cuando la gente dice esto no es que tú le conoces al agresor, sino que el agresor
te conoce a ti. Y olvidamos este pequeño matiz. Y hay el famoso caso que siempre explico de la niña de 12 años que fue asesinada, violada y asesinada. Y la policía no entendió quién fue. Pero como siempre la policía mira en el círculo de confianza, en el círculo de las relaciones, no entendían. Y resultó que la niña había hablado varias veces con un hombre que había venido a arreglar las líneas eléctricas delante de su casa y había entablado conversación. Entonces, sí se conocían, pero él luego, como no era de la zona, no sabía. Luego, luego sí que le encontraron. Entonces es importante recordar que, sobre todo para personas en riesgo que trabajan en discotecas, bares, sitios donde hay mucha gente, solo porque tú no conoces a las personas no quiere decir que no te están mirando, observando, mirando a qué hora plegas, qué rutas tomas, dónde vives, cosas así, olvidamos, ¿no? Entonces, no debemos subestimar, como ha dicho, porque es muy difícil que un extraño te mate o te viole. Es muy probable, mucho más probable que sea alguien de tu entorno. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los números de todos los países. Es muy raro que estás andando por la calle y un psicópata escoge a ti. Y los psicópatas escogen con mucha antelación y la psicopatía es progresiva. Empiezan con actos más pequeños hasta que llegan al acto de matar. Yo creo que la violencia es muy interesante, pero no puedo hacer que la gente se interese. No, no. Cada vez menos, porque vamos andando por los teléfonos y no sabemos, no estamos alertas. Lo llamamos en inglés situation awareness. Sí, hay que enseñar esto. Claro, sí. No. Claro, eso que hablamos el otro día, ¿no? Con los jóvenes, ¿no? Sí, el tema del espacio, ¿no? Cómo crees el espacio cuando eso es violencia, ¿no? Cuando es deliberado. A veces puede ser porque simplemente es inconsciente el hombre, pero muchas veces puede ser a propósito para ver cómo reaccionas, ¿no? Y estamos educados a tal punto de ser educadas que no decimos nada, ¿no? Y yo dije a Pilar el otro día, ¿no? Vino el tío a instalar la internet y yo vivo sola, ¿no? Y cada vez estaba más cerca. Entonces, cada vez que me venía casi encima, yo hacía paso atrás, ¿no? Pero no me salía, y estoy bastante entrenada. Oye, por favor, aléjate. No nos sale. Entonces, tenemos que practicar. Es lo mismo con gritar, pedir auxilio, no hemos practicado esto. ¿No? Lo que nos han dicho es sonreír, ser amable, ser educada, ser complacientes, hacer lo que el hombre te dice. Y esto está muy inculcada y a veces causa que no tenemos las prácticas suficientes para reaccionar cuando nos pasa algo y nos congelamos, porque nuestro cerebro toma el control. Y tu cerebro, si no está entrenada, te hará congelar.
paralizas porque tu cerebro ya estás en fight or flight. Y no le he escuchado, perdón. Es que igual. ¿Puedes levantar un poco más la voz? Claro, claro. Por eso es importante enseñar y a través de la escenificación, porque yo tuve un equipo en Congo una vez, que estábamos en una situación pre-guerra, pre-conflicto armado. Y salían, se emborrachaban y yo decía, oye, hay reglas tal cual y no se lo tomaba en serio, ¿no? El análisis de riesgo. Y entonces, ¿qué hice? Hice una simulación muy fuerte de una intrusión en su casa. Una simulación, no era real. Y ellos sabían que eran simulaciones. Y después de esas simulaciones cambiaron de actitud todos. Se dio cuenta de cómo se sentían, porque aunque sabes que es una simulación, tu cerebro reacciona un poco, tu corazón acelera, tu adrenalina, y eso no es agradable. Entonces, claro, te lo tomas un poco más en serio, porque aunque sabes que es una simulación, tu cerebro replica a niveles más bajos lo que sentirías si fuera real. Es una vacuna. Sí, es una pequeña vacuna y prepara sobre todo tus reacciones para que no te paralizas, porque a veces paralizarse es bueno si sabes que no puedes escapar, pero necesitas más herramientas, necesitas técnicas de cómo hablar con el agresor, cómo evitar que vaya más. Tu objetivo es salir con vida, que sea lo más corto posible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hablamos de esas cosas, ¿cómo vamos a enseñar a la gente cómo reaccionar? Sí, igual he dado los datos mal, entonces no me le tomes como la Biblia. 36.000 y pico. Sí, estoy de acuerdo contigo. 36.000 condenados, multiplícalo por los no condenados. Sí. Lo puedes mirar en el Instituto de Estadística Nacional, está ahí, pero no desglosen por comunidades autónomas, pero no desglosen más que esto. Seguro que esto es confidencial o no público o algo, no lo sé. No dice qué tipo de hombre es. Dice que son agresiones sexuales. Luego separen violencia doméstica en una categoría aparte. Sí, creo que sí. Y luego desglosen, cuando es en la familia, menores de edad, por ejemplo, también desglosen. Entonces, pero ¿por qué el mensaje no llega? ¿No? Yo entré en la lavandería para sacar la ropa y ponerlo en el secador, 10 minutos, y en 10 minutos escuché la noticia de un niño de 11 años matado por un pedestre. La mujer de Tarragona encontrado con signos de violencia. Y no sé cuál era la tercera. En 10 minutos. Entonces, el mensaje sí que está llegando, no estamos escuchando.
10 minutos en una lavandería. 3 cosas. Entonces, ¿por qué hemos de preguntarnos, pues, por qué no está llegando? O, como he dicho a la periodista, ¿por qué solo vino una mujer a mi taller? Las mujeres no quieren hablar de esto. Entonces, si nosotros mismas no queremos hablar de esto, ¿cómo vamos a estar preparados para esto? Tenemos que querer. Es muy interesante, como dices tú. La violencia es muy interesante. ¿Por qué? Pero miremoslo como miramos cualquier cosa. ¿Hay que analizamos los accidentes de coche? Como dices tú, perdón, no sé tu nombre, ¿no? Deberíamos analizar más estos 36.000 y multiplicado por 10 que no han sido condenados, ¿no? Porque muchas agresiones no son ni denunciados ni encontrados. Claro. Es en un año. Bueno, pero está, claro, pero hay también los 100.000 llamadas al 601 para agresión en casa. 100.000 en un año. Multiplícalo por 10. ¿Quién no llama? Yo, Violeta, me devuelvo la pregunta y va por esto que estábamos hablando. Es verdad que en los casos que son denuncia constitutiva de delito, etcétera, etcétera, de los que los asesinatos son la peor cara, pueden estar más analizados. Deberían estar más analizados de forma pormenorizada. Pero ¿qué vamos a hacer cada una de nosotras y de nosotros cuando salgamos aquí para hacer una evaluación de cada vez que hemos vivido situaciones de violencia? Porque a lo mejor no hace falta incidir tanto en un estudio a esos niveles que necesitan a personas expertas y que además no vamos a poder asumir como personas no expertas. Sin embargo, esto que os estaba diciendo, esta situación que yo viví con 9 años, ¿a qué hora fue? ¿Qué había en mi entorno? Porque además os aseguro que ahora mismo son las 8:30 y recuerdo perfectamente la situación. No recuerdo la cara de este señor, pero sí recuerdo la situación. Dónde se produjo, cuándo se produjo, de qué forma se produjo, qué es lo que me dijo, cómo me lo dijo. Menos su cara, lo recuerdo todo. Igual que esa, pues desde los 9 años, un montón de ellas. Y hay una un montón de ellas. Hay una razón por la cual no recuerdo su cara. Y fíjate lo que me acaba... Disculpadme, mira lo que me acaba de decir, Teresa. Hay una razón por la que no recuerdo su cara y, sin embargo, todo lo demás lo tengo muy claro. Pero no además con este señor, vuelvo a insistir, sino a partir de entonces con un montón de situaciones violentas que yo he vivido y que muchas veces he comentado con otras mujeres. Frente a la cantidad de situaciones violentas que otras mujeres han vivido y que nunca han comentado. Porque yo llegué aquí a Huesca y todo el mundo me decía que estas cosas que yo contaba debían pasar en esos sitios, pero aquí en Huesca nunca pasaba nada. Nunca pasaba nada. Nunca pasa nada. Y perdonadme, con los chicos, lo digo porque este ejercicio sí que lo estamos haciendo con los chicos y es muy necesario. Los chicos a veces simplemente escuchan cómo sus compañeras, en el mejor de los casos, en una situación protegida y segura, cuentan las situaciones de violencia por las que pasan. Pero ellos simplemente, además es que ves que su cuerpo se encoge, en unos cuantos de ellos, su cuerpo se encoge y entonces descubres, Dios mío, si se está encogiendo su cuerpo tiene memoria de haber recibido violencia, seguro. Total, ya hay mucha violencia en pueblos.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya. Sí, 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 no, no, es total. No es cierto esto. Es un mito. O sea, ¿cuántas mujeres han sido agredidas en el Camino de Santiago? Y una matada. Mm. Claro. Mi padre hacía esto a mi madre delante nuestra. Sí, delante nuestra. Claro. Ya hay muchas maneras de ser, como dices, violenta, ¿no? Esto, hacerlo o venía a nuestra habitación y quitaba la camiseta, en plan broma, pero para nosotros era muy violenta esto, ¿no? No pasó nada, pero esto es violento porque es tu padre. No esperes que se comporta de manera sexual delante tuya. Tenemos 8 años, claro. Entonces, claro. Sí, sí, las familias es todo un... Claro. Sí, sí, yo creo que las mujeres han pasado por muchas cosas, ¿no? Hasta de cuando no había divorcio, no tenían salida, ¿no? De todas maneras, el riesgo está ahí y también comentábamos antes que referencias positivas siempre hemos tenido también. O sea, hay mujeres fuertes en nuestra vida y en nuestra educación que nos han enseñado mucho y hombres que han sido muy valientes para convivir con ellas. Eso tenemos que aprender también de todos esos elementos y también compartirlos, ¿no? Porque esto no es solamente que hay unas cuantas personas malas en el mundo. No. Es que tenemos que acabar con una manera de relacionarnos completamente tóxica en distintos contextos. Y este nos afecta mucho a la mitad de la población. Pero la otra mitad está también afectada por ello. O sea, no es que les resbale, no les puede resbalar. Entre otras cosas porque la viven en su propio cuerpo. Claro. Lo que tenemos que evitar es que cuando comparte la gente cosas como gente famosa, ¿no? O Roxane Gray o Fiona Apple, ¿no? Que fue violada volviendo de la escuela por un extraño, ¿no? Que le siguió. Es después, ¿no? Es después y tenemos que analizar el antes, ¿no? Roxane Gray, ¿conoces? Roxane Gray ha escrito un libro que se llama Hambre. Tenía un novio, tenía 12 años, de clase media y tal, y el novio le llevó una pequeña descampado y ahí estaban todos sus amigos de 12 años y la violaron una y otra vez en grupo. Entonces, claro, ella, su vida arruinada, ¿no? Entonces, es valiente contar esas historias, pero no es suficiente, porque es después, está contando lo que ha pasado que nadie pudo prevenir. En un colegio de bien, de clase media, de una familia rica, una chica estudiosa, violada por 6 o 7 chicos de 12 años. Entonces, claro, tenemos que abrir los ojos y mirar los riesgos antes, porque contarlo después es too late. Y vas a decir algo.
Estamos intentando, pero hay mucho rechazo. Entonces, esto es la frustración. Entonces, pero esto me ha preguntado la periodista y he dicho, bueno, yo seguiré haciendo talleres de una persona o 0 personas hasta que haya más gente. La gente no quiere. Lo ideal es que sean más largos, ¿no? Entonces, lo ideal sería más largos, ¿no? Que puedes tener el tiempo de explicar y luego hacer práctica, ¿no? Pero no tiene que ser gradual, no puedes hacer simulaciones de lo peor. Entonces empiezas a explicar, por ejemplo, cómo ir por la calle, ¿no? Por la noche. Son choradas muchas veces, como digo a Maripilar, ¿no? Si tú expliques a tu hija de ir en medio de la calle, en vez de la acera por la noche, le has reducido el riesgo en la mitad. Tiene que tener ojo para los coches, pero sobre todo en calles que hay muchas furgonetas, ¿no? Hay que fijarse en lo que hay en el alrededor. Entonces, se empieza con pequeñas cosas para que las mujeres no se asusten. Porque lo que queremos es que se queden, vuelven y quieren desarrollar sus habilidades, que son mucho más fáciles de desarrollar que artes marciales o autodefensa, porque si no estás ensayado, por mucha autodefensa que sepas, cuando llegue el momento te vas a congelar. Porque solo tenemos 2 respuestas, correr o congelar. Y correr no va nadie, no hace nadie porque no estamos entrenadas a correr. Entonces, si fuéramos más entrenadas a correr, habría menos problemas. Pero no, ¿quién nos ha dicho, si sientes algo extraño, corre, corre, corre? ¿Quién ha dicho esto? Va por medio. Fijaos cómo se están construyendo las ciudades ahora mismo o cómo se construyen los edificios. Hay edificios que se están construyendo, como decía antes Teresa, con entradas interiores en lugar de exteriores. ¿Cuántas veces le decimos, bueno, yo no lo digo porque me encanta gritar, y a mí me dijeron que gritase, pero ¿cuántas veces escuchas en la calle a las niñas decirles, no grites, no levantes la voz? Sí, ¿Cómo va a estar acostumbrada a los 10 años a poder gritar o a los 20 a levantar la voz? Es imposible, porque no se ha practicado el grito, no, que no es está bien uno visto. de nuestros mayores motivos de defensa. No, pero somos llamadas agresivas si levantamos la mano. Claro. Muy bien. Claro. Muy bien. Pero observaste y respondiste. Claro, hay que observar. Pero observar es el primer paso. Y hay maneras, como dice Pilar, de los edificios, hay maneras de enseñar a las mujeres cómo subir las escaleras. Yo a esas mujeres que estaban en riesgo, les enseñaba cómo deberían aparcar su coche, cómo dar una vuelta antes para ver dónde no aparcar, cómo subir la escalera, cómo proteger la puerta, porque el peor escenario es que te encuentres dentro del piso con el agresor. Entonces, hay maneras que enseñes cosas prácticas como esto, que se quedan y luego hacen. No uses el ascensor porque no tienes control. Y miles de cosas que enseñamos en los talleres que son, cuando los oyes piensas, pues esto es sentido común. No lo es.
No nos enseñan cómo subir las escaleras bien. No nos enseñamos. No nos enseñan cómo proteger la puerta para que nadie entre con nosotros tirados. No nos enseña de mirar bien el portal antes de subir. No nos enseñan esas cosas. Deberían. Y además yo añadiría que enseñar desde muy pequeñas a las niñas a esa gestión de riesgos en este sentido y no hacerlo al mismo tiempo con los niños, conseguimos sentir que la otra parte ni participa y en todo caso puede incluso sentirse reforzada como que ella, la otra parte, la de los niños, realmente no es la que está en riesgo, sino la que provoca el riesgo. Y eso tampoco me parece de recibo. Es decir, esa gestión del riesgo hay que trabajarla con las niñas y con los niños. Entre otras cosas porque considerar que los niños no son violentados por el hecho de ser niños es una soberana tontería. Que hay muchos niños violentados y abusados también sexualmente con personas muy cercanas, muy próximas. Entonces, obviar esa situación es desde luego, ponerles unas orejeras a sus propios riesgos y no permitirles participar empáticamente en lo que sienten otras personas a su alrededor. Yo os animo a invitar a hablar a la Fundación Vicky Bernadette. Tiene un ponente que tuvimos porque ahora hicieron una conferencia de violencia en Barcelona y tuvimos un ponente de la Fundación Vicky Bernadette, magnífica. Sería bueno pero con mucho público. Sí. Ella, ya te pasé el nombre, hay Vicky Bernadette en Zaragoza. Esta es de Barcelona y vino y fue increíble. Un chequeo de realidad importante. Vicky Bernadette, si lo escribes en texto. Lo escribes Juan Manuel, te saldrá Barcelona y con sede en Zaragoza también. Entonces, cuando la gente piensa que no hay texto en España, escuchas a ella y cambias de chip. Claro. En Irlanda era insiduo, ¿no? Allí todo, claro, pasa detrás de las puertas y muchas cosas que no se habla, como dices, ¿no? Con las niñas y con los niños, yo estoy convencida de que hay que hablar de esto, de relaciones sexuales. Sí, claro que sí. Claro que hay que hablar de cuál es la distancia de proximidad para ti segura. Claro que tienes que decidir tú, cuando tienes incluso 2 años, qué distancia quieres con la otra persona. Claro que sí, no tienes que admitir que te den un beso ni siquiera en la frente si tú no lo deseas y notas esa violencia. Claro que hay que ayudarles a gestionar esos riesgos y sobre todo a observar su entorno. Porque siempre es el entorno. Sí. Nosotros fuimos educados en Irlanda, supongo que aquí también, que los curas y las monjas eran sagrados. Los curas eran buenas personas. Me encantaría. Me encantaría. Nosotros queremos hacer, intentamos hacer, pero hay muchas barreras. Entonces, mi compañera, por ejemplo, lo que dice de los hombres, ella tiene un proyecto que da apoyo a hombres violentos, ¿no? Porque tiene toda una teoría desarrollada, ha investigado mucho y todo eso, ¿no? Que es apoyo antes y después de un acto violento, ¿no? Sobre todo en el contexto de violencia doméstica, que eso es una estrategia de mitigación, sobre todo si pueden hablar antes, ¿no? Entonces, la idea de que pueden llamar o antes o después y tener un apoyo sin juicio podría bajar cierto grado el espiral de más y más y más y más, hasta que un día pues no lo sabía. Es una de las medidas y por eso, fíjate, qué tan bueno es esto que estás haciendo ahora. Es decir,
hay algunas medidas de las que se habla, pero luego se quedan en medidas que nadie conoce o casi nadie conoce. Entonces, tenemos que ser altavoces, cada una de las personas que estamos en los sitios, tenemos que ser altavoces de esas medidas y sobre todo procurar que no caer en que solamente, y eso me parece interesante de cuando estábamos hablando, de que solo hay un modelo para luchar contra la violencia de género. No hay un modelo. En el momento en el que hablamos de modelo, ya estamos repitiendo el esquema del modelo. Los modelos no sirven más que para repetir determinados errores hacia los que nos enfrentamos. Ese modelo tiene que integrar muchas respuestas. Y cada respuesta le viene bien a una persona en un momento, con su perfil. Hablar de gestión de riesgos, por ejemplo, en este momento, en un contexto diferente de a lo mejor de los que nos movemos, Violeta, tú y yo, o nos movemos cada una, puede ser incluso contraproducente. Podría ocurrir que nos encontráramos a gente que se quiere enfrentar a esta gestión de riesgos de la que habla Teresa. Pero es importante mantener una situación de escucha activa ante cualquier medida, porque cualquier medida no es buena ni mala, es buena en cuanto a que coyunturalmente se integra con todas las demás y le puede servir a una persona. Si ese teléfono, por ejemplo, esa medida en concreto, le sirve a un hombre, habremos conseguido que ese hombre controle su ira en ese momento y habremos conseguido que no haya una agresión y habremos conseguido que 3 hijos no vean una agresión en su casa y habremos conseguido que un vecindario no escuche esa noche ruidos y al final una medida para una persona se multiplica. A veces estamos demasiado empeñadas en las estadísticas porque sí, yo creo que son importantes y nos muestran realmente datos interesantes para el día a día, ¿no? Pero tenemos que estar más empeñadas en esto, en ver que algunas de las cosas que le suceden a una persona o a un grupo de personas reducido se pueden multiplicar y de hecho se multiplican y empeñarnos en multiplicar. Desde luego no considerar que el gobierno va a solucionar no sé qué o que vamos a tener 50 leyes que van a ser perfectas mañana y que van a solucionar. No, es que estoy de acuerdo con Teresa. La responsabilidad es de cada una de nosotras y además en positivo, sabiendo que vamos hacia adelante, que no vamos hacia atrás nunca. Sobre todo porque el escenario de riesgo es diferente para cada uno. Claro. ¿Sabes qué colectivo sabe mucho de gestión de riesgos? Aquí en España y en todos los países. Las prostitutas. Podrían enseñarnos mucho. Tiene mucha lectura de entre sí, se protegen. Tenemos mucho que aprender de las... Claro, pero eso, pero no... claro, pero tenemos que... Pero se puede enseñar, se puede enseñar, claro que sí, claro que se puede enseñar. Y eso no significa que en esa situación no acabes con un riesgo que al final se materialice en una agresión. Eso yo no digo que no, Pero hay progresión. Entonces hay que enseñar a las mujeres los patrones de progresión en un maltratador, porque siempre las hay. No es de una mañana por otro me levanto y soy violento, no. Es una progresión y si enseñamos a las mujeres a reconocer los patrones de la progresión antes de que la mujer está en sus enamoramientos y tal, ¿no? Porque la mujer sabe, está siendo alerta, pero está suprimiendo. Ay, qué majo, bueno, solo sé hoy que está enfadado, no sé qué. Pero esos patrones los tenemos que enseñar, pero no cuando las mujeres tienen 30 años. Cuando tienen 10 o 11 o 12 empiezan a ser interesados por el sexo opuesto o el mismo sexo o lo que sea, tenemos que enseñarles estos patrones, ¿no? Porque ya es fácil enseñarles. Empieza con pequeñas cosas, pero si no lo pares y no te escapas, ya estás enganchada en codependencia o peor. Pero hay signos siempre, y siempre son los mismos. Y cuando hablas con mujeres que han sido maltratados, te hablan de los patrones y hay muchas semejanzas
en las historias de cómo pasó, fue muy carismático, muy simpático, muy atentivo, muy tal, muy tal. Luego empezó a ser un poco celoso y me gustó porque sabía que le importaba, pero luego intentaba controlar dónde iba y luego pues quería estar siempre donde iba, luego no quería que estuviese con mis hijos, pobre, porque se sentía tal, etcétera, etcétera, ya conocéis. Pero hay que enseñar esas cosas a las adolescentes, preadolescentes, para que no caben en este tipo de relaciones. Y el bullying, ¿no? Los niños también son violentos, son crueles. Si no fueran crueles, no habría bullying. Estados Unidos, en todos los países, ha tenido incidentes de niños matando a niños. Se pasan de la raya también. Entonces hay que marcar bien para ellos, de muy jóvenes, dónde está la raya. Pero igual no lo saben. Luego, si tienes mala suerte, tienes un sociópata o psicópata en tu casa, pues mala suerte, pero el porcentaje es muy bajo. La violencia es aprendida. Bueno, pues para seguir luchando contra esa violencia aprendida, aquí nos hemos juntado un montón de buena gente que como hace poco... Puede ser desaprendida también. También, esa es la suerte que tenemos, que podemos aprender hasta que nos morimos. Y desaprender. Pues intento, pues... Sí, a ver, es que luego decimos que hay muchos recursos, pero no hay tantos recursos como creemos. No es así. Pero el problema es que no puedes llegar a tener la gente en la sala. Entonces, una vez que llegues, se interesan tal vez, pero llegar a tenerlas, como hoy, es difícil. Entonces, vamos a intentar ahora otra ronda online, pero ya te puedo asegurar que vendrá poca gente. Yo sigo pensando que poca multiplica, vamos a seguir. Que la tabla de multiplicar empieza por el 2. A partir de 2, por 2 son 4, por 3 son 6, por 4 son 8. No me cabe ninguna duda. Con pocos recursos, con la tabla del 2, se puede llegar al 20 y al 120. Ahora vamos a hacer una campaña fuerte online de talleres, pero no soy optimista, pero seguiremos. Ecos habrá en Huesca, ¿eh? Eso lo adelanto. ¿Qué? ¿Qué ecos habrá en Huesca? No, lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo que vamos a hacer es como un entorno digital que funciona como un centro para las mujeres, donde enseñamos esto, pero también hay espacios multidisciplinares donde si has sido agredido o no estás segura, puedes recibir atención. Porque hemos visto que hay un problema de recursos. No aquí, hablo de todo el mundo, la violencia está en todo el mundo. Entonces lo que intentamos es, a través de un poco de innovación, y ahora gracias a la pandemia la gente está más acostumbrada a las cosas online, es crear un espacio seguro que la gente puede tener otra identidad si quieren, pero que cubrimos toda la gama, desde pre, durante y post, tratar el trauma. Porque Risk Unlimited trabaja en la intersección de violencia y trauma. Prevención, y vamos a abordar muchas conferencias, que es lo que queríamos hacer, pero es difícil. No hay espacios, o la gente no quiere, o luego haces una conferencia sobre violencia y la gente no va porque no le interesa. Pero vamos a seguir intentando, porque esas cosas hay que lucharlas y pasar las barreras. Porque hasta que la gente se entere que vivimos en una sociedad muy agresiva y violenta, es difícil, hay resistencias. Y muchas resistencias son por miedos. Miedos a confrontar. Yo creo. Porque no me explico por qué no irías. Y además ponemos títulos tan enojosos
Creo que el título que puse para Zaragoza era ¿Cómo navegar las relaciones sin riesgos? Una persona viva. Es lo que hay.